Yecla en diciembre es estruendo de arcabuz. Yecla en diciembre es pólvora y humo. Yecla en diciembre es clamor. ¡Viva la Virgen del Castillo! ¡Viva la Purísima Concepción! Yecla en diciembre es fiesta. Yecla en diciembre es sabor. Pero sobre todo, Yecla en diciembre es azul. Fiestas de la Virgen en honor a la Purísima Concepción. El alma de Yecla. Cercana, de calidad, con buen servicio y de confianza. Así es ITV Yecla Mecot. La ITV con el mejor equipo humano, porque cada miembro de ITV Mecot es el secreto de nuestro éxito. Ya conoces nuestra rapidez y maquinaria de alta tecnología que junto a nuestros compañeros han convertido a ITV Yecla Mecot en un referente en el sector. Tu ITV en Yecla es ITV Mecot, la de la segunda salida, la naranja. Abierto de lunes a viernes de 7:30 a 21 horas y los sábados de 8 a 14. Pide cita previa en www.itvYecla.es. Siempre nos preguntan que cuál es el secreto de Carmelo Puche. Ángel, precisión al corte. María, profesionalidad en cada servicio. Isa, variedad en todas las gamas. Juan, tradición en nuestros elaborados. Maite, cuidado en cada detalle. Cristina, innovación constante. José, calidad en el proceso. Joaquín, rapidez en la entrega. Isa y Pedro, cercanía con nuestros clientes. Vale, muchas gracias. Pasa buen día. A vosotros. Te invitamos a que vengas y lo descubras. De toda confianza, Carmelo Puche. ¿Quieres desconectar y disfrutar de los mejores espacios naturales? Pásate y visita Camping La Dehesa, un camping familiar en la Sierra de Cuenca, en Cañamares. El espacio te invita a desconectar de tu día a día y además te ofrecemos diversos servicios que harán más cómoda tu estancia allí. Parcelas amplias con mucha sombra, barbacoas o parque infantil. No tienes que preocuparte de nada. Una vez allí, solo tendrás que pensar en visitar los mejores lugares de la zona que te harán conectar con el entorno. Sumérgete en las aguas cristalinas del río Escabas, las impresionantes hoces de Priego y Beteta, el nacimiento del río Cuervo o la ciudad encantada. Recuerda, si quieres desconectar de la ciudad y conocer las maravillosas zonas de la Sierra de Cuenca, visita Camping La Dehesa, un lugar donde disfrutarás de la naturaleza en estado puro.
todos y en primer lugar agradecerles aquí la asistencia. Quiero hacer un saludo especial a nuestro concejal de Cultura y restos de la Corporación Municipal, a nuestro autor de la exposición, a Miguel Ángel Puche Lorenzo, a nuestro consiliario, don José Antonio Avellán, y bueno, pues agradecerles la asistencia a esta exposición, en la cual, bueno, pues es una continuación de la ponencia que el pasado 3 de diciembre se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, 400 años de inmaculismo en Yecla. Lo que vamos a ver aquí hoy, bueno, pues es el trabajo, los recursos, el material que Miguel Ángel Puche Lorenzo pues ha utilizado pues para llevar a cabo esta investigación en referencia a estos 400 años en los cuales pues Yecla ha llevado a cabo la defensa de la pureza de la Inmaculada Concepción. Hace 400 años, como sabemos, se llevó a cabo el voto por la entonces Villa de Yecla sobre la pureza y la Inmaculada Concepción de la Virgen, y hoy Miguel Ángel pues nos va a llevar a cabo una explicación precisamente de todos estos recursos y este material que ha llevado a cabo. Miguel Ángel me ha dicho que no haga mucha presentación de él, pero claro, es una exposición y creo que habría que presentar al autor como se debe. Miguel Ángel Puche Lorenzo es profesor titular de la lengua española de la Universidad de Murcia. Hasta julio de 2022 ha sido director del Departamento de Lengua Española y Lingüística General y actualmente es coordinador del grado de Lengua y Literatura Española en la Universidad de Murcia. Ha dirigido durante 10 años la revista de investigación lingüística que edita ese departamento. En lo que se refiere a su labor investigadora, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre la lengua española en su vertiente diacrónica y ha publicado casi un centenar de capítulos de libros y artículos en las revistas nacionales e internacionales sobre la lengua de los siglos XVI y XVII, en el caso del ámbito jurídico notarial, sobre todo en el caso de los inventarios de bienes, y en los siglos XVIII y XIX en lo referente a la minería, especialidades en las que se ha centrado su investigación de manera singular, aunque sin olvidar otras parcelas de la historia de nuestra lengua, como principalmente en la época medieval. La actualidad, en el contexto del siglo XIX, se viene ocupando del estudio de determinados aspectos relativos al vínculo entre lengua y prensa. Asimismo, ha escrito diversos libros sobre los temas citados como documentos jurídico-notariales del siglo XVI, del Archivo de Protocolos Notariales de Yecla, el español del siglo XVI en textos notariales, edición y estudio lingüístico y discurso sobre el origen y progreso de la lengua castellana de Pedro Muñoz y Peña, edición y estudio en estos dos últimos en colaboración con Pilar Díez de Revenga, zarandajas de Maximiliano García Soriano y Pascual Bañón Serrano, junto a la coordinación de monográficos como nuevas claves para el estudio de la lengua española, usos especializados en la comunicación o historia de las lenguas de especialidad dentro de la revista de investigación lingüística. Pertenece al grupo de investigación Neolcit de la Universidad Autónoma de Barcelona, integrado en la red temática Lengua y Ciencia, al grupo Histolex y al grupo Murling de la Universidad de Murcia, este último centrado en el estudio de las hablas murcianas. Lleva más de 20 años ininterrumpidos participando en proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de Innovación y Ciencia, así como en otros concedidos por FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora con la Real Academia Española en la redacción del Diccionario Histórico de la Lengua Española y es tesorero de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos. En el ámbito local ha sido presidente del grupo de coros y danzas Francisco Salcillo y es un asiduo colaborador de la Asociación de Mayordomos de la Música. Ha pronunciado el pregón de la Semana Santa, el anuncio de la Navidad y el acto de exaltación del Santísimo Cristo del Sepulcro. Y el pasado año fue pregonero de nuestras fiestas patronales, de nuestras fiestas de la Virgen. Bueno, pues simplemente darles la bienvenida a esta inauguración que estará abierta desde el día de hoy hasta el próximo sábado antes de la subida. Y bueno, yo sin más le voy a pasar al autor de esta exposición, a Miguel Ángel Puche, pues para que lleve a cabo la presentación de la misma. Muchas gracias, José Luis, por las palabras de presentación y muchas gracias a
los concejales de Turismo, de Cultura, también del resto de corporación municipal que nos acompaña, don José Antonio, por también estar aquí a mi lado. Yo creo que era muy importante, porque en el fondo quien me motivó, quien me despertó el gusanillo para indagar acerca del origen del inmaculismo y de la difusión del inmaculismo entre la sociedad yeclana, ya digo, quien me despertó ese gusanillo fue don José Antonio. Por lo tanto, en definitiva, le debo a él, le debo que dar las gracias el que me proporcionara este tipo de curiosidad, que luego yo creo que ha dado unos resultados, yo creo que interesantes para la historia de nuestro pueblo, para la historia de la devoción a la Inmaculada Concepción y también para la propia historia de las fiestas de la Virgen, porque hay algunos aspectos que, claro, no se pueden separar, como yo creo que resulta obvio para todos los que estamos aquí esta tarde. Con respecto a todo lo que ustedes van a poder ver, que se encuentra aquí expuesto, podrán comprobar que el pasado domingo se produjo una charla y prácticamente todo el material que nos acompaña es el que ilustró esa charla. ¿Qué quiere decir? Esta exposición yo les invito a verla, pero sobre todo es una exposición para leerla con calma y comprobar a través de documentación original, y con esto yo quiero hacer hincapié, es decir, todos los textos que están aquí presentes, que nos rodean, bueno, la reproducción de estos textos, de la que se ha hecho una selección, no está todo el material que se expuso en la charla, todo es documentación original. No hay ningún tipo de copia. Quiere decir eso que cuando un historiador se tiene que enfrentar a reconstruir el pasado, debe tener en cuenta que toda la documentación que está consultando es documentación original, que no se ha hecho ningún tipo de copia, que no se ha hecho ningún tipo de compulsa realizada con posterioridad, y eso es lo que permite pensar que estamos ante datos fiables, ¿no? Es decir, que todo lo que nos aporta esa documentación realmente nos ofrece una gran fiabilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Si se empieza a consultar la exposición desde el lado izquierdo, vamos a hacer todo un recorrido circular y sí que vamos a poder ver quizás un hecho muy importante, que es el primer documento que se encuentra ahí, el primer documento donde encontramos mencionada a la Inmaculada Concepción en Yecla, la devoción a la Inmaculada Concepción, un documento del año 1588 reproducido en su formato original. Aquí no les voy a decir lo que les deja en la charla, porque tienen al lado la transcripción y van a poder leerlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, que empezamos el viaje en esta exposición consultando ese documento. Acto seguido vamos a ver cómo se afianzó esa devoción a la Inmaculada con los documentos que emanaron desde el convento de San Francisco a raíz del juicio que se estableció por ver qué tipo de festividad se tenía que realizar para celebrar el patronazgo de San Francisco y de la Inmaculada Concepción, que se impulsó en el año 1605. Estos años para mí considero que son significativos porque hablan mucho de la historia espiritual y devocional de nuestro pueblo. Esta mañana en la homilía decía don José Antonio que Yecla es una isla. Y efectivamente Yecla es una isla, pero lo ha sido, yo creo, que precisamente desde finales del siglo XVI. Desde esos años, Yecla, los habitantes de Yecla, estaban convencidos en la creencia en la Inmaculada Concepción y así comenzaron a defenderla. Así comenzaron a impulsar su culto entre todos los estratos sociales de esta localidad. Quizás, viendo el título de la exposición, 400 años de inmaculismo, y pensando en el año en el que nos encontramos, 2023, y que se cumplen 400 años del juramento que se hizo por parte de la villa y por parte de todo el reino de Murcia para defender la pureza de la Virgen María, aquí van a encontrar esos documentos.
Es decir, el juramento que se estableció en el sínodo episcopal por parte que fue promovido por el obispo Trejo, y ahí tienen todo lo que fue ese juramento por parte del sínodo episcopal, pero también el documento que emanó desde el concejo de Murcia. ¿Y por qué ese documento es importante? Porque ahí podemos comprobar que todos los lugares del reino de Murcia se sumaron, estaban representados en ese concejo para defender la pureza de la Virgen María, ¿no? Ahí ya no nos queda ningún tipo de duda. Es verdad que no nos consta, no se nos ha conservado el documento original en el que el ayuntamiento, el entonces ayuntamiento de Yecla, se sumó a ese voto en el momento en el que realizó ese juramento de defensa. Pero sí tenemos un dato, que ya nos lo aportó Jiménez Rubio en el año 1865, donde dice que un documento importante que se conservaba en nuestro ayuntamiento era el del voto y juramento de defensa de la Inmaculada Concepción. Es decir, que en el año 1865 Pascual Jiménez Rubio nos estaba dando la pista de que ese documento realmente existió, ¿no? Que sí que pudo haber existido en el archivo municipal. Desgraciadamente, ese archivo no se ha conservado hasta la actualidad, pero sí tenemos constancia por parte del voto celebrado en el concejo murciano, así como por las visitas que realizó el obispo Trejo desde los años 1625, de los registros de 1625 y 1627, de que el obispo Trejo estuvo por estas tierras en ese intervalo, entre el año 1623 y 1624. Tenemos el documento que envió el obispo a Roma en el año 1625 para que quedara constancia de toda la labor que él estaba realizando en su diócesis, y ahí tenemos también una reproducción de ese dato. Acto seguido, yo les invito a que vayan leyendo todo cómo cada uno de los personajes de la sociedad, no solamente yeclana, sino de la sociedad española, se estaban sumando a esa defensa. Yo les cité el caso de Ana de Jesús la Pecadora. Ahí tienen la hoja para que podamos ver cómo realmente una mujer con un escaso nivel cultural, con unas condiciones sociales desfavorables, por las que ella misma se autodenominaba pecadora, firmó, no dudó ni un solo momento para sumarse a la defensa de este voto. Después vamos a ver cómo han ido pasando los años, y a través de los testimonios documentales que he podido localizar, vamos comprobando cómo a partir del siglo XVIII esa devoción va en aumento. La sociedad yeclana, los representantes de la sociedad yeclana, el ayuntamiento, juraba defender el voto a la Inmaculada Concepción para tomar su cargo. Y ahí tenemos la primera acta capitular que se conserva, que deja testimonio de ese dato. Pero también tenemos más, tenemos cómo se empiezan a hacer donaciones a la Virgen del Castillo desde un manto, desde ofrecerle flores, lo que estaba poniendo de manifiesto cómo los habitantes de Yecla realmente eran firmes en su creencia, y una creencia que se había extendido, ya digo, popularmente. Es decir, resultaba ya a estas alturas totalmente innegable. Verán que, aunque sea el círculo, hay una parte posterior que se refiere al siglo XIX, donde se recogen algunas leyendas, solamente algunas, no se han podido poner todas, referentes a la imagen de la Concepción, a la imagen de la Virgen del Castillo, bajo la invocación de la Purísima Concepción. Por lo tanto, ya le digo que yo les invito a leer cada uno de estos documentos, para que tengamos conciencia, todos los yeclanos, del enorme interés que despertó la creencia en la Inmaculada Concepción desde el año 1588. Y ese dato, ya digo, que me parece sumamente importante. No puedo pasar por alto el hecho de que se fijen en las representaciones o las obras
pictóricas o litográficas o fotográficas que están detrás de mí, ¿no? Porque son diferentes representaciones de la Inmaculada Concepción o de la Virgen del Castillo a lo largo de la historia. Quizás una desde la más actual, una más conocida también del siglo XIX, pero la que yo considero más importante, quizás porque es el testimonio artístico más antiguo que nos ha conservado en Yecla de la devoción a la Inmaculada Concepción, es el cuadro que se encuentra detrás de mí. Es la Tota Pulcra, un cuadro de finales del siglo XVIII que sirvió para fijar el estándar el estándar en la imaginería de lo que luego iba a ser la Inmaculada Concepción. Este cuadro, procedente del antiguo convento de la Magdalena, se conserva en la actualidad en el asilo de ancianos. Yo desde aquí quisiera dar las gracias a las hermanitas del asilo que hayan cedido el cuadro para que forme parte de la exposición, a don José Antonio también por haber colaborado en ese proceso, porque desde luego hablar de la Inmaculada Concepción y no tener entre nosotros la primera representación que se conserva en Yecla hubiera sido lo que yo hubiera llamado un auténtico delito. De manera que, ya les digo, les invito a que conozcan cómo el inmaculismo se fue fraguando entre la sociedad yeclana, que veamos todo lo que hicieron nuestros antepasados y que esto nos sirva de reflexión también para un futuro, porque debemos seguir viviendo en ese inmaculismo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Don José Antonio, compañeros de la Corporación Municipal, Miguel Ángel, mayordomos, clavarios, pregoneros, gente conocida de fiestas. Bueno, pues por parte del Ayuntamiento es muy importante, extraordinariamente importante, poner en valor, dar visibilidad a lo que estamos celebrando este año, que es el 400 aniversario del voto de la Villa de Yecla a la Purísima Concepción. Se suma a una actividad cultural importantísima esta exposición, como otras muchas que se están realizando este año, pues dirigida por Miguel Ángel, que es lo que tuvimos la fortuna, la suerte, la maravillosa oportunidad de poder escuchar su ponencia el pasado 3 de diciembre, pues nos quedó patente a todos que el estudio, el trabajo, la formación, la investigación que ha dedicado a este trabajo, pues realmente hoy se ve aquí reflejada con imágenes y pudiendo comprobar todo realmente el gran trabajo que ha realizado. Sin más, por parte del Ayuntamiento, pues seguir colaborando en estas propuestas que efectivamente pues ensalzan y, por supuesto, le dan valor y le posicionan a lo que es la fiesta, a lo que es la Inmaculada Concepción, el valor devocional de la Virgen del Castillo como patrona del pueblo. Pues que haya inaugurado la exposición. Muchas gracias.
Restaurante Vasalo es el lugar ideal para saborear la más típica gastronomía yeclana. Gazpachos, pelotas de relleno, guisos, pescados, carnes a la brasa y nuestra especialidad, pierna de cabrito al horno. Disponemos de menús del día y menús especiales para fiestas y celebraciones. Restaurante Vasalo. Marida tus platos con nuestra amplia carta de vinos y seduce tu paladar con nuestros postres caseros. Restaurante Vasalo, en calle Esperanza 21, Yecla. ¿Te imaginas un salón de belleza donde lo tienes todo para sentirte mejor? Ven a Reflejos Estilistas. Prueba nuestro tratamiento de alisado vegano con durabilidad de 1 año. Además, en Reflejos Estilistas te ofrecemos depilación láser con unas ofertas increíbles. Te ayudamos a reafirmar tu piel, eliminar la flacidez y las arrugas del rostro y cuello con nuestro novedoso y efectivo tratamiento IFU. Infórmate también de todos los tratamientos corporales de los que disponemos. Reflejos Estilistas. Además de ofrecerte los looks más atractivos, cuidamos tu cuerpo y tu piel. En Plaza García Lorca de Yecla. Teléfono 696 26 97 10. Únete a la fibra óptica del futuro. Únete a Yecla Fibra. Disfruta de tu internet sin cortes, con velocidad real y a unos precios increíbles. Fibra 300 megas por solo 17,90. Móvil con llamadas ilimitadas y 10 gigas por 7,90. Y además, entérate de toda la actualidad local porque ahora, fibra de 300 megas, más televisión, más Sarabí Televisión, la televisión local de Yecla, por solo 25,90. Con Yecla Fibra, disfruta también de la fibra óptica en tu casa de campo. Y sí a la fibra del futuro, Yecla Fibra.